un ranchero viudo, un Winchester modificado y un niño que lloraba cuando se lo pedían. El hombre del rifle fue mucho más que otro western. Supuso una auténtica revolución con sombrero, una serie que convirtió una historia paterno-filial en algo imprescindible y un arma en un símbolo de protección. Pero tras el polvo y el drama, la realidad era compleja. Su estrella casi lo deja tras el primer episodio. El truco del rifle que la hizo famosa se rompía sin parar, y hubo una escena tan brutal que la cadena la ocultó durante décadas. Hoy, en 2026, os traemos 20 datos curiosos sobre el hombre del rifle. Y atentos al final porque hay un episodio inédito. El motivo te dejará helado. Por favor, dale a me gusta para que puedas seguir investigando estas historias. ¿Vamos allá? Esto va a ir rápido. Chuck Connors no estaba destinado a ser un vaquero. Era un atleta profesional, un jugador de baloncesto de casi 2 metros, que alternaba la NBA con las ligas menores de béisbol, sin encontrar su sitio en ningún lado. La actuación era su plan B, una forma de ganar dinero entre temporadas. Había hecho algunos anuncios, un papel de soldado por aquí, otro de tipo duro por allá, nada memorable. Entonces llegó el casting para el hombre Dios. El hombre del rifle. Buscaban a alguien rudo que supiera manejar un arma y con cara de haber sufrido lo indecible. Connors se presentó con unas botas prestadas y un sombrero que le quedaba grande. No recitó el guión como un actor, sino como un hombre que lo había perdido todo, y solo le quedaba un motivo para seguir. Esa crudeza, esa garra, no era interpretación, era puro instinto de supervivencia. La sala enmudeció. No le pidieron que repitiera, le dieron el sí, y en ese instante Chuck Connors dejó de ser un atleta que intentaba actuar. Se convirtió en Lucas McCain, un papel que lo definiría, lo atraparía y lo convertiría en leyenda todo al mismo tiempo. El rifle no era un simple accesorio. Era la estrella, un Winchester de 1892 modificado con cañón recortado y una palanca agrandada para que Lucas McCain pudiera girarlo con una mano. En pantalla parecía fácil un destello de metal y precisión que se convirtió en el sello de la serie. Pero detrás de las cámaras era una pesadilla. Las modificaciones lo hacían inestable, se atascaba continuamente. La palanca agrandada se le enganchaba en los guantes a Connors, en la funda, e incluso en sus propios dedos. En las primeras pruebas falló 2 veces. Una bala de fogueo pasó tan cerca de un cámara que se negó a trabajar al día siguiente. El equipo de atrezo tuvo que fabricar varias réplicas, cada una con pequeñas diferencias ajustándolas una y otra vez entre tomas. Y Connors practicaba ese giro durante horas todos los días antes de rodar en la comida e incluso en casa. Tuvo las manos llenas de ampollas el primer mes, pero nunca se quejó porque entendió algo que los productores aún no veían. El rifle no era solo el arma de Lucas McCain, era su identidad. Y si no funcionaba la serie, tampoco. Así que lo hizo funcionar giro doloroso a giro doloroso. Johnny Crawford solo tenía 12 años cuando lo eligieron para ser Mark McCain, pero no era un novato. Ya era un artista experimentado, un antiguo Mouseketeer con formación en canto, baile e interpretación. Casi desde que aprendió a leer, sabía ponerse en su marca, memorizar guiones de un día para otro y llorar a la orden sin trucos. Los productores vieron a cientos de niños para el papel. La mayoría eran demasiado perfectos, muy de Hollywood, conscientes de que actuaban. Pero Crawford llegó con algo distinto, una mezcla de vulnerabilidad y entereza. Un niño que parecía de verdad. Cuando hicieron la prueba de química con Chuck Connors, la conexión fue instantánea. Connors lo trató como a un hijo desde el principio, no como a un compañero. Le revolvía el pelo entre tomas, le daba consejos de ritmo y comían juntos bajo el sol de California mientras esperaban a que montaran las luces. Y Crawford lo absorbía todo. No solo interpretaba el papel, lo vivía. Ese vínculo que se ve en pantalla, la confianza, el cariño, el miedo en los ojos de Mark cuando su padre estaba en peligro, nada de eso estaba en el guión. Fueron 2 actores que se convirtieron en familia. Y esa autenticidad fue el corazón de toda la serie. La sintonía se volvió icónica, pero casi no pasa del piloto. El compositor Herschel Burke Gilbert creó una partitura atrevida con mucho metal y percusión, un ritmo trepidante, que sonaba más a marcha militar que a la típica balada del oeste. La cadena la detestó. Demasiado agresiva, decían, demasiado marcial. No sonaba como otras series del oeste, sonaba a guerra. Gilbert defendió que esa era la idea. Lucas McCain no era un ranchero pacífico. Era un hombre en guerra constante con su propio pasado, con la violencia que lo rodeaba y con la responsabilidad de criar a un hijo solo en un lugar salvaje. La música debía reflejar esa tensión, esa furia contenida. Los directivos no estaban de acuerdo, querían una propuesta más ligera y apta para toda la familia. Sin embargo, Arnold Levin, el creador, apoyó a Gilbert. Le dejó claro a la cadena que si querían otra música tendrían que buscar otra serie. La increíble acogida del potente tema en los pases de prueba obligó a los directivos a dar marcha atrás.
Así que esa música tan potente se mantuvo y tras el estreno se convirtió en una de las sintonías más icónicas de la época. No por ser inofensiva, sino precisamente por su toque de peligro. En un principio, la serie iba a llevar por título El francotirador. Este fue el nombre provisional durante todo el proceso de desarrollo, selección de actores e incluso el rodaje del piloto. Y era lógico, Lucas McCain era el tirador más veloz del oeste, un hombre cuya identidad se forjaba con su rifle. Pero a medida que el proyecto avanzaba, Arnold Lavin comprendió algo fundamental. En realidad, la trama no se centraba en los disparos. Giraba en torno a un arma que simbolizaba la protección, el deber y la carga moral de la violencia. Lucas usaba su rifle en cada capítulo, pero jamás lo glorificaba. Para él era como llevar un pesado fardo. Y cuanto más observaba Lavin cómo Chuck Connors personificaba ese conflicto interior más claro, tenía que el título no encajaba. Titularla El francotirador sonaba a una apología de la violencia armada. En cambio, el hombre del rifle ponía el foco en el hombre obligado a portar el arma. Era un matiz, pero lo transformaba por completo. Al principio la cadena se opuso. Ya tenían impreso todo el material promocional y los contratos de publicidad estaban firmados. Toda la campaña de marketing se basaba en el francotirador. Cambiarlo suponía perder tiempo y dinero, pero Lavin se mantuvo firme. Finalmente, a solo 2 semanas del estreno, aceptaron el cambio. Una sola palabra, un nuevo enfoque y la serie, pasó de tratar sobre la violencia a centrarse en la paternidad. La mayoría de las series se graban en platós con ambientes totalmente controlados, pero esta producción fue por otro camino. Se fueron a rodar a exteriores en pleno desierto de California bajo un sol abrasador que a menudo superaba los 110 grados. Olvídate de aire acondicionado o de toldos para resguardarse entre tomas. Solo había campo, polvo y un calor que llegó a provocar enfermedades en el equipo. Chuck Connors terminaba cada escena empapado en sudor, se ponía una camisa seca y vuelta a empezar. El jovencísimo Johnny Crawford, que apenas era un adolescente, llegó a desmayarse 2 veces por golpes de calor durante la primera temporada. Los operadores de cámara tenían que envolver los equipos en toallas húmedas para que no se sobrecalentaran. Y aún así seguían grabando. Arnold Lavin quería que la serie transmitiera autenticidad, que no pareciera el típico western de estudio con decorados de cartón y luces artificiales. Buscaba el polvo en suspensión, el sol deslumbrando a los actores, el sudor de verdad, no de maquillaje. Y lo logró, pero tuvo un precio. El ritmo de producción era infernal. Jornadas de 12 horas en condiciones que hoy en pleno 2026 paralizarían cualquier rodaje moderno. Los actores no podían tirar de técnica ni de trucos. El cansancio que se ve en sus rostros es completamente auténtico. La mugre, el agotamiento, esa crudeza. Todo era de verdad. Por eso la serie tenía un aspecto distinto a otros westerns, porque su creación fue diferente. Más duro, más extremo y sin hacer ninguna concesión. La relación entre padre e hijo fue algo rompedor para la televisión de los años 50, pero casi le cuesta la cancelación a la serie antes de su estreno. A los directivos de la cadena les inquietaba la idea de un padre soltero criando a su hijo sin una figura femenina cerca. Se preguntaban dónde estaba la madre. ¿Por qué no incluir una trama romántica para pulir el carácter tosco de Lucas McCain? Insistieron mucho en que se añadiera un interés amoroso como una maestra o una viuda que aportara ese toque maternal y con la que el público femenino pudiera identificarse. Pero Arnold Lavin se negó en rotundo. Les explicó que precisamente la ausencia de la madre era la clave de todo. Lucas se enfrentaba solo a la situación criando a su hijo en un entorno hostil, intentando inculcarle el bien y el mal sin nadie con quien compartir esa responsabilidad. Ese aislamiento y esa lucha eran el verdadero corazón de la serie. Meter un personaje femenino por cumplir el expediente habría destrozado la esencia. La cadena seguía sin estar convencida. Amenazaron con retirar los fondos si no se incluían episodios románticos en la primera temporada. Lavin tuvo que ceder, pero solo un poco. Permitió que aparecieran actrices invitadas mujeres que mostraban interés por Lucas, pero se aseguró de que ninguna relación cuajara. Capítulo tras capítulo, Lucas siempre elegía a su hijo por encima de cualquier romance. Y el público conectó con esa idea no porque fuera reconfortante, sino porque era sincera. Un padre viudo que lo daba todo, que se equivocaba y que vivía con la duda de si estaba a la altura. Por favor, dadle a me gusta al vídeo para que más gente conozca esta increíble historia. Lo curioso es que Chuck Connors detestaba las armas. En su vida privada le incomodaba, no le interesaba la caza y evitaba a toda costa los campos de tiro. Y sin embargo, era el protagonista de una serie donde debía manejar un rifle en cada capítulo, a veces varias veces en la misma escena. A él no se le escapaba la ironía de la situación.
Durante la preproducción se pasó semanas entrenando con especialistas en armamento para aprender no solo a sujetar el Winchester, sino a moverse con él y a hacerlo girar en el aire sin ni siquiera mirarlo. Debía lograr que el rifle pareciera una prolongación natural de su cuerpo. Pero en privado confesaba a sus amigos que algo no encajaba. Le preocupaba que la serie idealizara la violencia y que los niños vieran las armas como un juego. Así que tomó una firme decisión. En cada episodio insistió en diálogos que subrayaran la gravedad de quitar una vida, la responsabilidad de portar un arma y la idea de que la violencia era siempre el último recurso. Discutía con los guionistas por libretos que hacían que matar pareciera algo trivial. Poco a poco la serie fue reflejando sus valores. Lucas McCain se convirtió en un hombre que llevaba un fusil pero detestaba usarlo. Un tirador certero que apuntaba a las piernas, no al corazón. Un padre que enseñaba que la fuerza no era la rapidez al desenfundar, sino saber cuándo no hacerlo. Hubo un capítulo tan oscuro que la cadena lo censuró durante más de 20 años. En él, Lucas McCain se enfrenta al hombre que asesinó a su esposa años atrás, la madre de su hijo. El guión era brutal directo y forzaba a Lucas a una elección imposible entre justicia y venganza. Al final no le dispara. Lo muele a golpes con sus manos con rabia, con años de dolor contenido que estallan en un momento terrible. Y Mark lo presencia todo. La escena se rodó en un solo plano secuencia y Chuck Connors se entregó por completo. No estaba actuando, canalizaba algo real, muy visceral. Cuando terminó el plató, enmudeció. El director gritó, «Corten», pero nadie se movió. Sabían que habían capturado algo poderoso, quizás demasiado. Cuando los directivos de la cadena lo vieron, se alarmaron. Eso no era entretenimiento familiar, era un trauma. Retiraron el episodio, lo guardaron bajo llave y lo reemplazaron discretamente por una reposición. Durante 2 décadas solo el equipo de la serie supo de su existencia. Luego, en los 80, al preparar la serie para su redifusión, alguien encontró la cinta y la filtró. Los fans exigieron verla. Y cuando por fin se emitió décadas después, el público entendió por qué la ocultaron. Porque esta serie nunca fue solo un western. Era una serie sobre el dolor. Tras la primera temporada, Chuck Connors quiso marcharse. Estaba agotado física y emocionalmente, consumido por el calor, el horario y la carga del personaje. La serie le exigía una intensidad brutal semana tras semana. Dijo a los productores que su trabajo estaba hecho y quería irse en la cima del éxito. La cadena entró en pánico. Sin Connors no había serie. Le ofrecieron más dinero y se negó. Le ofrecieron control creativo y él dudó. Entonces Johnny Crawford apareció en su casa sin avisar. El chico no le suplicó ni intentó hacerlo sentir culpable. Simplemente le dijo que no estaba preparado para que se acabara, y eso fue suficiente. Connors miró a aquel chaval de 13 años que era como un hijo para él, y supo que no podía abandonarlo. No aún. La serie todavía tenía cosas que contar. Así que volvió para la segunda, tercera y cuarta temporada. No por el dinero ni la fama, sino porque un niño se lo pidió. Ese vínculo, el alma de la serie, era real y la salvó de un final prematuro. Dadle a me gusta si esta historia también os ha emocionado. El Winchester no era la única arma que portaba Lucas McCain. En los primeros capítulos llevaba un revólver al cinto, un Colt, que serviría de apoyo si el fusil fallaba. Pero a Chuck Connors le repugnaba la idea. Argumentaba que 2 armas contradecían la filosofía de la serie. El fusil era especial porque era lo único que Lucas necesitaba. Una pistola lo convertía en otro pistolero más. Los productores no estaban de acuerdo. Decían que era poco realista que un ranchero en zona peligrosa se fiara de una sola arma. Y si se quedaba sin munición, o si el fusil se encasquillaba en un mal momento. A Connors no le importaba el realismo, sino el simbolismo. El fusil representaba la responsabilidad y la precisión, la idea de no disparar sin certeza. Una pistola era para duelos rápidos. Justo el tipo de violencia que la serie intentaba evitar. Así que llegó a un acuerdo. Llevaría el revólver los primeros episodios, pero jamás lo desenfundaría ni lo mencionaría fingiendo que no existía. Y poco a poco, sigilosamente, la pistola desapareció de su vestuario. A mitad de temporada ya no estaba. El departamento de atrezo lo retiró, el guión dejó de mencionarlo y Lucas McCain se convirtió en el único héroe del western con una sola arma. No porque no pudiera manejar más, sino porque no lo necesitaba. El cambio de voz de Johnny Crawford a mitad de la serie casi destruye a su personaje. Lo ficharon con 12 años con una voz aguda y clara que sonaba inocente. Pero en la tercera temporada, la pubertad llegó de golpe. Su voz se hizo más grave, se quebraba y se volvió impredecible. Su voz a veces sí sonaba como la de un niño y otras como la de un joven, y esa inconsistencia era imposible de disimular. El departamento de sonido lo intentó todo. Ajustaron los micrófonos, filtraron las grabaciones e incluso pensaron en doblar sus frases con un actor más joven, pero nada funcionó. Crawford estaba desolado. Pensó que lo despedirían para reemplazarlo por un chico al que aún no le había cambiado la voz.
Pero entonces Chuck Connors intervino. Acudió a los productores y defendió que ese cambio de voz era perfecto. Sostenía que Mark McCain estaba creciendo en pantalla y el público debía ser testigo de esa transformación, escucharla y vivirla con él. La serie trataba sobre un padre que cría a su hijo. Y los hijos crecen, sus voces cambian, se convierten en hombres. Luchar contra ese proceso natural le quitaría autenticidad a la serie. Los productores le escucharon y en lugar de ocultar la voz cambiante de Crawford, la integraron en la trama. Los guiones empezaron a reflejar la edad de Mark, dándole responsabilidades más adultas y dilemas morales más complejos. El niño se convirtió en un joven y la serie ganó en profundidad. El pueblo de North Fork, por cierto, no era real. Cada plano exterior, cada calle polvorienta y cada tienda se construyó desde cero en un rancho de California expresamente para la serie. Y cuando terminaba la temporada de rodaje, dejaban el decorado montado. Otras series comenzaron a utilizarlo como Bonanza o Gunsmoke y también El Virginiano. Decenas de westerns reutilizaron los mismos escenarios, pero los seguidores de la serie original siempre podían reconocerlo. Había algo único en su distribución, como la oficina del Marshal, situada en ángulo con la calle principal, o el porche cubierto del hotel. Se convirtió en una de las localizaciones más filmadas de la historia de la televisión, apareciendo en cientos de episodios de múltiples series. Pero todo comenzó con El hombre del rifle. Durante años los actores visitaban el lugar entre temporadas, paseando por esas calles vacías como fantasmas de su propio pasado. Apoya el video con un me gusta si te parece una historia increíble. Una vez, Chuck Connors llevó a sus propios hijos al set durante un descanso del rodaje. Les enseñó el rancho McCain, la plaza del pueblo donde Lucas se enfrentó a tantos villanos, y el poste donde había atado su caballo cientos de veces. Sus hijos le preguntaron si era de verdad, y Connors no supo qué responder porque en cierto modo era más real que cualquier otra cosa en su carrera. Aquel pueblo de mentiras se había convertido en su hogar. Paul Fix interpretaba al Marshal Micah Apple Torrance, el mejor amigo y la brújula moral de Lucas McCain. Pero Fix era más que un actor, fue el mentor de John Wayne. Fue él quien enseñó al duque a caminar, hablar y encarnar el arquetipo de héroe del oeste que definió el cine estadounidense. Fix actuaba desde la era del cine mudo, habiendo trabajado en más de 300 películas antes de que la serie existiera. Y aportaba todo ese bagaje y esa solemnidad a cada una de sus escenas. Su relación con Chuck Connors en pantalla reflejaba una conexión más profunda fuera de cámaras. Fix se convirtió en el mentor de actuación de Connors, enseñándole a transmitir emociones con una mirada o a mantener la quietud en un medio que exigía movimiento constante. Entre tomas, se sentaban juntos y Fix le contaba historias del viejo Hollywood, sobre trabajar con Ford y Hawks, y sobre los días en que los westerns se rodaban en desiertos reales con peligros reales, y Connors lo absorbía todo. Más tarde diría que trabajar con Paul Fix fue como recibir una clase magistral de interpretación cada día. El Marshal no era solo un personaje secundario. Era la conexión de la serie con la tradición del western, el nexo entre el Hollywood clásico y la nueva televisión. Cuando Fix falleció en 1983, Connors no habló del tema. Simplemente dejó de ver las reposiciones de la serie porque ver a Micah significaba recordar todo lo que había aprendido y perdido. Hubo un episodio en el que Lucas McCain no disparó su rifle ni una sola vez. Ni un solo tiro. La trama seguía a Mark, que se juntaba con unos chicos mayores que lo presionaban para robar. Lucas lo descubre y todo el episodio se basa en conversaciones. Padre e hijo hablando sobre lo correcto y lo incorrecto, sobre la presión de grupo, y sobre el hombre en que Mark quería convertirse. Sin tiroteos, ni duelos, ni rescates, solo palabras. La cadena detestó la idea. Decían que la gente veía la serie por la acción. Un episodio hablado hundiría a la audiencia, pero Arnold Lavin luchó por él. Argumentó que si la serie trataba sobre la paternidad, debía haber capítulos centrados únicamente en esa relación, sin la violencia como recurso. Los directivos lo aprobaron a regañadientes, esperando que fuera el episodio con menos audiencia de la temporada. Pero cuando se emitió ocurrió algo inesperado, los índices de audiencia subieron. Empezaron a llegar muchísimas cartas de padres agradeciendo a la serie por tratar temas reales. Por mostrar a un padre que educaba con palabras en vez de con la fuerza que escuchaba, en lugar de solo dar órdenes. Aquel episodio tan calmado demostró que la serie no era un western cualquiera, sino algo mucho más profundo. Era una producción que respetaba a sus espectadores, convencida de que el desarrollo de los personajes superaba a la pura acción. Y durante una semana, el rifle no sonó mientras un padre le enseñaba a su hijo el verdadero significado del valor, con un personaje que llegó diciendo que venía a por el dinero del chico. El otro le respondió que parecía que habían enviado hacia un hombre a hacer un trabajo de niños. Chuck Connors se encargaba de sus propias escenas de riesgo, y eso casi le cuesta la vida.
En un capítulo de la cuarta temporada, Lucas debía saltar desde una carreta en marcha hasta un caballo al galope. El coordinador de especialistas lo planeó todo al detalle, ensayó los tiempos y preparó medidas de seguridad. Pero en plena grabación, el caballo se asustó. Giró a la izquierda en vez de a la derecha, y Connors, que ya estaba en el aire, no pudo corregir la trayectoria. Se estrelló con fuerza contra el suelo, cayendo sobre el hombro a toda velocidad. El golpe lo dejó inconsciente y el rodaje se detuvo por completo. Tuvieron que llamar a una ambulancia y durante unos minutos de pánico, nadie sabía si se había partido el cuello. Despertó en el hospital con una dislocación de hombro, 3 costillas rotas y una conmoción cerebral que le provocó mareos durante semanas. Los médicos le dijeron que se había acabado, que necesitaba meses para recuperarse y que hacer acrobacias a su edad era una locura. Volvió al plató en solo 10 días con el hombro vendado, las costillas fajadas y todavía mareado, pero sin dejar que se notara. Los productores le suplicaron que usara un doble a partir de entonces. Él aceptó, pero luego los ignoró y siguió haciendo las escenas él mismo. ¿Por qué creía que si el público veía a otro en las escenas de acción dejarían de creer en Lucas McCain? Por favor, dale a me gusta si te parece increíble su compromiso. La magia se rompería. Así que siguió saltando de carretas, lanzando puñetazos y arriesgando el físico semana tras semana. No lo hacía por la fama ni por el dinero, sino porque se negaba a fingir en lo que de verdad importaba. La estrella invitada más importante de la serie estuvo a punto de no participar. En la tercera temporada buscaban a alguien imponente para un episodio doble, un villano tan amenazador que infundiera un miedo real en Lucas. Le ofrecieron el papel a Lee Marvin, una estrella en ascenso famoso por sus personajes brutales e impredecibles. Marvin leyó el guión y aceptó de inmediato. Sin embargo, surgió un problema. Estaba rodando otra película cuyo calendario se alargó y de repente sus fechas no cuadraban. Cundió el pánico, pues ya habían anunciado su participación. El guión estaba escrito para su energía, y habían construido decorados y atrezo pensando en su personaje. Sustituirlo implicaba reescribirlo todo. Fue entonces cuando alguien propuso a Dennis Hopper. Era joven, intenso y totalmente distinto a Marvin, pero igual de peligroso. Hopper llegó, leyó las escenas una vez y las convirtió en algo más oscuro de lo que nadie imaginaba. No interpretó al villano como un tipo duro. Lo encarnó como un ser desquiciado, inestable, un caos apenas contenido. Sus escenas con Connors desprendían una tensión auténtica porque ninguno de los dos actores sabía qué haría el otro. Connors confesó más tarde que esos episodios le dieron miedo, que la imprevisibilidad de Hopper le hizo sentir realmente incómodo en el plató. Y esa incomodidad se transmitió directamente a la pantalla. Lee Marvin habría estado genial, pero Dennis Hopper fue inolvidable. A veces el plan B se convierte en leyenda. El final de la serie, por ejemplo, no fue planeado. La cadena canceló la serie de forma repentina tras 5 temporadas, y no por la audiencia. El motivo era que querían pasarse a la programación en color, y esta aún se grababa en blanco y negro. El reparto se enteró igual que los espectadores por un anuncio de la cadena sin previo aviso ni oportunidad de escribir un final adecuado. El último capítulo emitido era solo una historia más, no una conclusión. Lucas no se marcha hacia el horizonte. Mark no alcanza la madurez. La serie simplemente se detiene. Chuck Connors estaba que echaba humo. Había dedicado 5 años a construir ese personaje y esa relación con Johnny Crawford y no les dieron la oportunidad de despedirse como es debido. Contactó a Arnold Levin con una idea: rodar un último episodio por su cuenta para darle a la serie el final que merecía. A Levin le encantó, pero los costes eran desorbitados y los problemas legales con la cadena demasiado complejos. Nunca se llevó a cabo, y así la serie terminó a media historia, a media vida congelada en el tiempo. Lucas y Mark McCain siguen por ahí en algún lugar de Nuevo México, en la década de 1880, enfrentándose a peligros y aprendiendo a ser padre e hijo. La falta de un cierre fue frustrante, pero en cierto modo resultó perfecta porque la vida real no tiene finales redondos. Y es que esta serie siempre fue más auténtica que la mayoría. Ahora en 2026 recordamos cómo a Chuck Connors le costó escapar de Lucas McCain. Aceptó otros papeles, interpretó a villanos y personajes de comedia. Hizo personajes dramáticos intentando demostrar su versatilidad, pero los directores de casting solo veían al hombre del rifle. Le ofrecían un western tras otro, siempre el mismo arquetipo, el tipo duro con pistola y un fuerte código moral. Rechazó casi todos. Su anhelo era ser reconocido como actor más allá del papel de vaquero, pero el público nunca se lo permitió. Por todas partes, los seguidores lo abordaban llamándolo Lucas, preguntándole por Mark y rememorando capítulos antiguos. Al principio se mostraba amable, firmando autógrafos, posando para fotos y contando anécdotas, pero con el paso de las décadas aquello se convirtió en una jaula. El papel que le dio la fama también lo había eclipsado por completo.
Nadie veía ya a Chuck Connors. La gente solo veía al personaje. En sus últimos años, finalmente lo aceptó. Empezó a ir a convenciones del oeste, se reencontró con Johnny Crawford y hablaba de la serie con orgullo, dejando atrás el rencor. Comprendió que la serie había sido importante para la gente que había marcado la infancia de muchos. Había transmitido lecciones sobre la paternidad que perduraban, y eso era más valioso que cualquier otro papel o su propio ego. Lucas McCain lo había superado. Y quizás no fue una maldición, sino el mayor logro de toda su carrera. El rifle que hizo famosa la serie, el que Chuck Connors giró miles de veces durante 5 temporadas, ha desaparecido. Al terminar la producción, el departamento de atrezo lo guardó junto a otros materiales. Lo trataron como un objeto más, pero con el tiempo se le perdió la pista. Hay quien dice que fue robado durante una limpieza del estudio.